Netflix prepara un nuevo comienzo para One Piece y podría cambiar la forma de vivir la serie para siempre. Si eres fan de One Piece, prepárate, porque Netflix está preparando algo que puede cambiar completamente la manera en la que nuevas generaciones descubren la obra de Eiichiro Oda. Se trata de The One Piece, una nueva adaptación del manga que volverá a contar la historia desde el principio, comenzando por la saga de East Blue. Y aunque muchos podrían pensar que simplemente estamos ante otro remake, los detalles que se han confirmado hacen que el proyecto sea mucho más interesante. La producción estará en manos de Yoadia Studio, el reconocido estudio detrás de trabajos como Ataque a los Titanes y SPX Family. Netflix busca ofrecer una versión moderna, más compacta y visualmente renovada de una historia que lleva más de 25 años acompañando a los fans. La idea es conservar la esencia de la obra original, pero utilizando las posibilidades actuales de la animación. Y aquí aparece uno de los puntos más importantes de este proyecto. The One Piece no continuará la historia actual, sino que regresará hasta el comienzo de la aventura de Luffy. Es decir, volveremos a conocer a aquel joven que salió de Villa Fucsia con el sueño de convertirse en el rey de los piratas. Desde allí veremos nuevamente sus primeros encuentros con Shanks, Zoro, Nami, Usopp y el resto de personajes que terminarían formando una de las tripulaciones más famosas del anime. Pero esta vez la historia será contada desde una perspectiva completamente nueva. Yoadia Studio está utilizando técnicas modernas para darle una presentación mucho más actual a escenas que los fans conocen de memoria. La propia Netflix ha explicado que pretende ofrecer una experiencia fresca, pero al mismo tiempo familiar para quienes ya conocen One Piece. Y hay algo todavía más interesante, la primera temporada tendrá un ritmo muchísimo más concentrado que el anime original. Netflix y el equipo de producción han confirmado que esta primera parte adaptará aproximadamente los primeros 50 capítulos del manga. Todo ese material será contado mediante solamente 7 episodios, con una duración total cercana a las 5 horas. Además, los 7 episodios estarán disponibles de una sola vez en Netflix. Esto significa que una parte de la historia que en el anime original necesitó una cantidad mucho mayor de episodios podrá disfrutarse de una manera mucho más rápida. La temporada llegará hasta el momento en que Luffy conoce a Sanji en el restaurante flotante Baratie. Por lo tanto, no estamos hablando simplemente de cambiar los dibujos, sino también de construir una experiencia mucho más directa. Este cambio de ritmo podría ser una de las grandes razones por las que Netflix apuesta tan fuerte por este proyecto. Durante años, una de las principales barreras para alguien que quería comenzar One Piece era encontrarse con más de 1000 episodios. Para un espectador que nunca ha visto la serie, pensar en semejante cantidad de capítulos puede resultar abrumador. The One Piece podría solucionar precisamente ese problema ofreciendo una puerta de entrada mucho más sencilla. Un nuevo espectador podría comenzar la historia sin tener que preguntarse cómo ponerse al día con cientos y cientos de episodios. Y al mismo tiempo, los seguidores veteranos tendrán la oportunidad de volver a disfrutar de los primeros acontecimientos con una animación completamente renovada. Es una estrategia que puede ayudar a que One Piece continúe creciendo incluso cuando la historia original se acerque a su final. Pero uno de los mayores atractivos será indudablemente el trabajo de WIT Studio. El estudio ha demostrado en otras producciones que puede conseguir una animación extremadamente dinámica y expresiva. En este nuevo One Piece se espera precisamente que los personajes tengan movimientos más fluidos y una puesta en escena adaptada a los estándares actuales. Incluso los primeros materiales promocionales ya han permitido ver una reinterpretación visual de personajes como Luffy y Shanks. También se ha mostrado una nueva imagen conceptual ambientada en Villa Fucsia, con Luffy junto a Shanks, Van Bachman y Makino. Ese tipo de material deja claro que el proyecto no pretende borrar la identidad de One Piece, sino reinterpretarla desde una nueva perspectiva. Y aquí tenemos otro detalle que puede resultar especialmente emocionante para los seguidores de toda la vida. Mayumi Tanaka continuará interpretando a Luffy en la versión japonesa, manteniendo una de las voces más reconocibles de toda la historia del anime. Esto crea una curiosa conexión entre la serie que comenzó hace décadas y esta nueva adaptación. Visualmente tendremos un One Piece completamente diferente, pero podremos volver a escuchar una voz que millones de espectadores relacionan inmediatamente con Luffy. Esa combinación entre una producción moderna y elementos clásicos puede convertirse en una de las características más especiales del proyecto. Además, el equipo creativo incluye nombres importantes como Masashi Koizuka como director y Taku Kishimoto en la composición de la serie. Ahora bien, hay una pregunta que seguramente muchos fans se están haciendo: ¿hasta dónde llegará realmente The One Piece? Por ahora, lo confirmado oficialmente es la primera temporada, que cubrirá aproximadamente los primeros 50 capítulos del manga y llegará hasta el encuentro entre Luffy y Sanji. No debemos confundir esto con una confirmación de que toda la historia vaya a ser adaptada rápidamente. Netflix todavía tiene que demostrar cómo funcionará este formato y cómo responderá el público. Si el proyecto tiene éxito, podría convertirse en una alternativa para quienes quieran experimentar One Piece con un ritmo mucho más moderno. Pero cualquier información sobre temporadas posteriores debe tratarse con cuidado mientras no exista una confirmación oficial.
Lo que sí sabemos es que Netflix está apostando claramente por convertir esta nueva versión en una nueva puerta de entrada al universo de Oda. Y finalmente tenemos la fecha que todos estaban esperando. The One Piece llegará a Netflix en febrero de 2027, con sus 7 episodios de la primera temporada disponibles de una sola vez. Yoadia Studio también ha confirmado oficialmente esa ventana de lanzamiento y Netflix ha presentado nuevos materiales para preparar el regreso de la historia desde sus comienzos. Esto significa que 2027 podría convertirse en un año enorme para la franquicia, porque tendremos una nueva forma de experimentar el comienzo de la aventura de Luffy mientras la serie original continúa su propio camino. Y si The One Piece consigue mantener la esencia del manga mientras ofrece una animación moderna y un ritmo mucho más accesible, podríamos estar ante una de las adaptaciones más importantes de la franquicia. No sería simplemente volver a contar una historia que ya conocemos, sino darle la oportunidad a millones de personas de descubrirla por primera vez. Y quién sabe, quizás dentro de algunos años esta nueva versión termine siendo para una nueva generación lo que el anime original fue para todos nosotros.